La pregunta aquí es, ¿qué significa la alegoría de Agar y Sara? Pablo dice que Agar representa el pacto de la ley, mientras que Sara representa el pacto de la gracia, de la libertad en Cristo. Muy bien, para entender estos dos pactos mencionados por el apóstol Pablo, que está mencionando solo a estos dos en relación con la salvación, nos vamos hasta Génesis capítulo 16, donde encontramos esta historia. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que estaba al borde del mar. Pero pasaba el tiempo y esto no se cumplía, y entonces Sara, como era estéril, fue y le dijo a Abraham: mira, yo soy estéril, ya estoy vieja, tú también, no creo que podamos tener un hijo, así que lo vamos a tener directamente con Agar. Tú vas a tener el hijo con ella, y ella va a dar a luz en mis rodillas. Muy bien. Abraham aceptó la propuesta. Ahora, el pedido de Sara no estaba de acuerdo con la gloria de Dios. Ella lo estaba haciendo por su necesidad personal, porque veía que aparentemente era imposible que de ella naciera un hijo. Así que entonces nace el hijo y la sirvienta se pone lisa, atrevida con Sara, y le pide a Abraham que la bote, sácala de la casa, le dice. Muy bien. Y Dios le dice: bótala, porque no va a heredar con la esposa y con el hijo. Muy bien. Pasa el tiempo, y entonces Dios le dice a Abraham: mira, vas a tener un hijo, conforme a la promesa que te di. Y vas a tener tu hijo con Sara. El próximo año Sara va a tener un hijo. Y Sara se rió cuando escuchó eso, ¿no? Y entonces, al pasar el año, nace el hijo Isaac y se cumple la palabra de Dios. Ahora, en el primer acto, cuando Abraham y Agar llevan a cabo el acto de tener un hijo, porque tenían que hacer la obra, pues, para traer el hijo, ¿no? Y entonces hacen el acto y traen al hijo. Este hijo nació, pero por voluntad de ellos, no tuvo nada que ver con Dios. Mientras que el segundo hijo lleva a cabo el acto con Sara, pero esta obra que estaba haciendo con Sara estaba bendecida por Dios, porque Dios había dicho que con ella tendría el hijo. Y entonces en ese momento Dios llega la hora en que le dice a Abraham, en Génesis 22, Abraham, mira, ya tu hijo ha crecido, ahora quiero que me hagas un sacrificio en el monte Moria, y que me traigas a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y lo sacrifiques en el monte. Le dijo tu único, ni siquiera reconoció a Ismael, porque Isaac era el hijo de la fe, mientras que Ismael era el hijo de la carne, es decir, el hijo del intento de querer obedecer por sus propias obras la ley de Dios, en lugar de obedecer con las obras de Dios lo que él mandaba. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos al tiempo de Israel, Dios lleva a cabo también dos pactos con Israel. Y aquí es donde se va a explicar el caso de Agar y de Sara para que lo comprendamos al 100%. Entonces Dios los lleva hasta el monte Horeb, y en Deuteronomio 5:2 dice Moisés: Dios hizo un pacto con nosotros, no con nuestros padres, solo con los que estamos aquí presentes. Es decir, un pacto distinto al de Abraham, Isaac, Jacob y hasta el inicio. Muy bien. Y este pacto que Dios ha hecho con nosotros consiste en guardar la ley. ¿Por qué? Éxodo 19, 5 al 10 decía: guarda mi pacto, guarda mi ley y serás mi especial tesoro. Pero el pueblo de Israel no pudo cumplir pues con el pacto, hizo un toro, lo adoró, y Moisés vino, rompió los 10 mandamientos y les mostró que habían roto el pacto con el Señor. Así, este primer pacto, en el intento de que los israelitas tuvieran que obedecer por ellos mismos, porque en este caso no se les prometió perdón si fallaban, no se les prometió cómo tenían que enseñárseles a obedecer, nada había. Ellos tenían que cumplir por ellos mismos. Ese era el primer pacto: haz y vivirás. Ezequiel capítulo 20, verso 13. Muy bien, punto aparte. Entonces Dios decide no caminar con el pueblo de Israel, y Moisés sube al monte a pedirle perdón al Señor. Y entonces Dios le dice: está bien, voy a perdonar al pueblo y voy a hacer lo que tú me pides, voy a volver a caminar con ellos dirigiéndolos. Pero eso sí, me vas a traer 2 tablas de piedra como las primeras, Éxodo 34, 1 y 2, y allí voy a escribir los 10 mandamientos que rompiste en las primeras tablas, y con eso vamos a llevar a cabo este segundo pacto. La diferencia iba a estar en ¿qué? Éxodo 34, 5 al 9, en que Dios ofrecía, aparte de la ley de los 10 mandamientos, la promesa del perdón y la promesa de caminar con ellos, enseñándoles a obedecer esos mandamientos en todo el camino. Eso que se llamaba el perdón y la santificación, la transformación por las enseñanzas divinas. Ya no estarían solos, no obedecerían solos. Bien, ahora,
En el caso de Agar, es ese primer pacto donde tenían que obedecer solos y fallaron. Y en el caso de Sara, es el segundo pacto donde tenían que obedecer, pero con el perdón de Dios y la santificación. Eso es por medio de la fe. Por eso se llama el hijo de la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está el perdón y la santificación prometidos. Muy bien. Ahora, un ejemplo que Jesucristo dio en el Nuevo Testamento. Esto solo para que nos quede claro. En el Nuevo Testamento, Dios ilustró que era el primero y el segundo pacto. Fíjate en esto. Le trajeron a Jesús una mujer adúltera y le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer? Porque según la ley de Moisés hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús se puso a escribir en el piso. Se acercaron y le dijeron: Maestro, pero no escuchas lo que te decimos. Y entonces vieron lo que escribía Jesús y Jesús les dice: bueno, el que no tenga que pecado, que lance la primera piedra. Es decir, ya que han llegado a la conclusión de que hay que apedrearla, en la ley de Moisés dice que aquí la parte inocente, el que no ha pecado, que lance la primera piedra, es decir, el marido. ¿Dónde está el marido? No había marido, porque el marido es el que tenía que hacer la acusación, pero acá estaban haciendo la acusación varios. Eso era ser testigos falsos, porque era el marido el único que podía acusar. Cuando había un litigio entre dos personas, dice Deuteronomio capítulo 19, 15 al 20, la persona que acusaba debía de presentarse ante las autoridades con el acusado y tener que ser ella la que testifique contra el acusado y lanzar la primera piedra. Así que el marido debía de ser en este caso, pues el que era la parte inocente, ¿no? El que no había pecado, el agraviado. Y entonces cuando Cristo dice que lance la primera piedra el que no tenga pecado, estaba invitando a que el marido empezara, porque entonces se supone que ya estaba en adulterio la mujer, en pecado, ya estaba claro. Así que cuando de pronto escucharon eso, comenzaron a botar las piedras. Porque como todos eran testigos falsos, también seguía diciendo en Deuteronomio 19, si fuese testigo falso, harás con él lo que pensaba hacer con su prójimo. Estos sabían que tenían que ser ahora apedreados. Rápido dejaron las piedras y se fueron. Como a decir: yo no soy el marido, a ver, que lance, que lance. Como no estaba, se fueron todos. Entonces Jesús los miró y le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te querían condenar? Y la mujer alzó los ojos, vio que no había nadie, porque pensó que le iban a apedrear cuando Cristo dio la orden, porque se supone que el marido debía empezar, pero nadie empezó. No hay nadie, Señor. Muy bien, yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer el papel de condenarte, porque nada se ha cumplido de acuerdo con lo legal. Así que tampoco te condeno, pero eso sí, vete y no peques más. Es decir, vete y no vuelvas a transgredir más la ley. Jesucristo acá mostró que ellos, los fariseos, querían aplicar el primer pacto, ¿no? Y dar la condena sin segunda oportunidad, sin perdón. Jesucristo aplicó el segundo pacto, dando el perdón del pecado tanto a la mujer como a ellos. ¿Eso qué cosa significa? Significa que Jesucristo le dice a la mujer: estás perdonada, pero ahora no me vuelvas a transgredir la ley, no peques más, anda, obedece la ley. Entonces, en el segundo pacto no se quita la ley, se sigue enseñando a obedecer la ley, solo que con la ayuda del perdón y las oportunidades para poder corregir el pecado. Hebreos 10:16 por eso dice: haré un nuevo pacto con ellos, en los cuales pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y añade: les perdonaré su pecado y nunca más me acordaré de ellos. Así que entonces en el nuevo pacto la ley sigue, pero solamente que con la ayuda del perdón y la santificación. Muy bien, con eso queda claro el asunto de Agar y Sara. Dios te bendiga, hermano. Amén.